Hola compañeros y tutora, reciban ustedes un cordial saludo. Mi nombre es Vanessa Lisbeth Semanate Zamboní, en el programa de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés, cursando epistemología e historia de la pedagogía. A continuación, abordaré el tema de pedagogía del oprimido del autor Paulo Freire. Introducción. Ante todo, la formación que el ser humano requiere, y es aquí donde nos encontramos con la pedagogía del visionario y sensible autor latinoamericano Paulo Freire, una pedagogía del ser en su dimensión social y humanista. Esta pedagogía está centrada por una educación que forme seres en la reflexión, la problematización, en la búsqueda constante de la pregunta, más no de la respuesta, porque en ella llevamos muchos años, fingiendo respuestas que no han contribuido al desarrollo de la conciencia, sino que, por el contrario, han acrecentado el adormecimiento de la misma, la desesperanza y la deshumanización. Tabla de contenido. Primero, ¿cuál es la definición de pedagogía del oprimido? Segundo, principales características. Tercero, datos importantes o aportes. Cuarto, metodología de enseñanza y aprendizaje. Quinto, ¿cuál es el rol del maestro? Sexto, ¿cuál es el rol del estudiante? Séptimo, ¿qué estrategias se emplean? Octavo, conclusiones. A continuación, la definición de pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación. Y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Para Freire, la educación no consiste en una mera transmisión de conocimiento, sino la continua construcción de un mundo común. Por lo tanto, el conocimiento se construye día a día en las aulas y por medio de la educación, tanto formal como no formal. Una verdadera educación con visión futurista, como la pensaba el autor, está basada en la problematización, en la crítica, el espíritu creador e investigador constante, en un llamado incesante a realizar preguntas anhelando encontrar respuestas, con actitud esperanzadora en donde el diálogo sea el principal elemento que mediatiza las relaciones y posibilita el auténtico encuentro con el otro, la percepción de una realidad objetiva y consciente, ante todo una actitud radical, esperanzadora y transformadora en lo que es la construcción de un mundo más respetuoso, solidario y humano. La pedagogía del oprimido es una necesidad, es un discurso que interroga la educación repetidora, de que propone una educación como acción cultural libertadora, que se despliega en una práctica histórica permanente, es decir, una pedagogía revolucionaria. Principales características. Una de las características de esta pedagogía es que el mismo autor señaló la importancia de crear una conciencia colectiva en las masas populares sobre su realidad y sobre la necesidad de una pedagogía de la liberación para llegar a la justicia social. Además, coloca una marca relevante en el pensamiento educacional universal desde lo más profundo de la cultura de los excluidos como clases, colectivo social, región y sociedades a partir del concepto concientización, que es un aporte central a la educación. Datos importantes o aportes. Primero, la concepción libertadora de la educación tiene como principios la idea de que la educación es rectora en la construcción de un proyecto histórico social. Segundo, el resultado de la aplicación de la praxis en el acto de educar colectivamente facilita poner el énfasis en las personas que enseñan y aprenden. Tercero, pedagogía que hace opresión y sus causas el objetivo de la reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación. Metodología y enseñanza y aprendizaje.
Investigar en aula exige repensar los roles que docentes y estudiantes juegan dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y con ello identificar nuevas formas de dialogar y cooperar en pos de la consecución del objetivo que da el curso a la investigación. Propuso una nueva educación que debe dar más importancia a los educados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los educados se convierten en educandos, educadores, y los educadores se convierten en educadores, educandos. Una nueva dinámica educativa, pues los educadores no son mensajeros de los opresores y son los que educan con una educación problematizada, con actos permanentes del descubrimiento de la realidad. ¿Cuál es el rol del maestro? El educador no se ubica simétricamente con los educados utilizando sus novedosas técnicas en la lectura y la escritura, sino que parte del universo vocabular de los educandos, acompañándolos en su tarea de decodificarlos y redecodificarlos. Para ello debe sentirse capaz de aprender de estos, de su experiencia y su propia sintaxis. Si se olvida este punto, no se puede ser un buen educador. ¿Cuál es el rol del estudiante? El estudiante no es un balde vacío que debe llenarse con conocimientos que el educador tiene. Necesita distanciarse de su realidad para poder aprender críticamente y transformarla. En este contexto es donde Freire presenta la dialéctica del educador educando como tópico. Nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo. ¿Qué estrategias se emplean? El educador Paulo Freire buscó con su nuevo método de aprendizaje despertar el interés y la integración del hombre y la cultura a base de sus propias experiencias personales. Se preocupó porque todos los seres humanos cultiven el espíritu crítico, responsable y de participación que lleva a la constante transformación social. De acuerdo con sus ideas educativas y sociales, en el desenvolvimiento histórico de las sociedades se ha podido comprobar que la humanidad se divide en opresores y oprimidos, lo cual señala que siempre ha existido una deshumanización tanto de los oprimidos como de los opresores. Conclusiones. El estudio de la epistemología de la pedagogía representa en la actualidad un tema de discusión y análisis que valora la necesidad de esta ciencia para el campo profesional del docente y contribuir a la solución de las problemáticas educativas que históricamente manifiestan en los centros educacionales y otros temas emergentes que por su impacto en la educación merecen ser estudiados como parte de su estatuto científico. Lo pedagógico, lejos de ser reproductor, está fundado en lo auténtico, en lo real, en lo respeto del otro y de lo otro. Y en su búsqueda principal es la transformación del ser en la concientización, unas relaciones dadas en el diálogo y el aprendizaje mutuo. A continuación, las siguientes bibliografías. Muchísimas gracias.